con ustedes a través de nuestro hashtag Cooperativa Conversa. Estamos en Facebook Live para que vayan preparándose para contactarse, conectarse, mandarle mensaje a nuestro próximo invitado, Jaime Cuyanao, músico. En realidad se llama Guayaquil, y hace rap mezclando mapudungún con español. Antes recordarles que Canes presenta su nueva receta extraordinaria con bocados más sabrosos y crujientes para que tu perro mueva la cola con ganas. Certificado por la Facultad Veterinaria de la Universidad de Chile. Canes, lo rico de ser perro. Tu bienestar te espera en las cosas simples porque es una forma de vivir. Por eso cualquier tratamiento se pasa mejor en compañía de tus amigos. En Salcobran, eso es lo que más les importa. Ese es el mensaje de Salcobran. Tu bienestar es hoy. Mapudungun pineta inne tamal kutunge compite inyewe kine tepepe tami piuke Mapudungun pineta inne tamal kutunge compite inyewe kine tepepe tami piuke Ulipin meu ta inkaun peu tui tain mapumu Bukui fikache mal kutu makapuyengan Hitro filmongan Ngunyul kantual Kuyin itungwal Mamuachin pelom tu kapuyengan Melar kapuy Kinya putado ngunkai Kinya putado Hola Guayaquil, ¿cómo estás? Mari Mari con Pupeñí, Mari con Pulamien, Mari con Puche, Incheta, Jaime Cuyanao, Guayaquil Piñetati, Huelú, Guayaquil Tañuy Mapuche, Mapuche Tanche. Agradecido. ¿Puedes traducirnos, por favor? Bueno, mi nombre es Jaime Cuyanao, pero mi nombre real mapuche es Guayaquil. Y bueno, mapuche, agradecido por la invitación. Eso. ¿En qué minutos te encuentras con este tipo de música, con esta música urbana, como se conoce? ¿Cómo llegas a ello? ¿Fue de chico? ¿Fue ya más grande? Sí, bueno, en realidad, a mí me gustaba mucho el hip hop cuando era más chico y bueno, de ahí partió todo. Después, ya más grande, conocí en una agrupación mapuche que hay en la Florida, se llama El Funche. Ahí conocí a un Peña y Lamien que teníamos la misma edad y en ese tiempo teníamos toda la motivación de poder desarrollar o cultivar el tema de la difusión de nuestra cultura en realidad. Claro. Entonces ahí nació la idea de poder hacer música y como también había afinidad con el tema musical del rap, empezamos a hacer rap, pero en el primer disco con Huechequeche y Trabún, que ese es la banda, claro. Empezamos a hacer hip hop, pero como también veíamos que dentro del tema mapuche no todos les gusta el hip hop, hicimos ranchera, dancehall. Entonces la música que se ha difundido en los discos es bastante diversa en realidad. A ver, conozcamos un poquito la historia de Guayaquil. Cuando tenía 19 años, él cuenta, tuvo un sueño, soñó con su bisabuelo materno, y claro. Ahí donde como que te bautizan en sueño. Sí, bueno, en realidad, claro, en realidad, Guayaquil es el apellido de mi mamá. Ya. Pero en este sentido, cuando yo tuve este peuma, que es sueño, él me decía que ese era mi nombre. Yo en realidad entraba, él me invitaba a su ruca. Esto era un contexto de campo. Me invitaba a su ruca y empezamos a hablar en mapudungún. Yo, es muy especial porque yo, en ese tiempo no sabía nada de mapudungún. Entonces me empezaba a hablar en mapudungún y yo le respondía. Y ahí él me decía que mi nombre era Guayaquil. Y así es como tiene este nuevo nombre, digamos, claro. o que adopta el nombre que es el apellido de la mamá. Él es hijo de mapuches, uh-huh. Pero naciste en Santiago. Claro, nací en Santiago. ¿En tu niñez no pescabas nada al mapudungún? ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo te empiezas a acercar a tus orígenes? En realidad siempre tuve relación con el tema del mapudungún o con mi cultura, uh-huh. Pero no lo había asimilado tan de cerca, ya que en la casa, por ejemplo, yo me crié con mis tíos acá en Santiago y en la casa de mi tío, siempre se hablaba el mapudungún y yo, siendo pequeño no lo tomaba mucha importancia, más que decía, están hablando su idioma, pero tampoco era algo muy extraño en realidad. Pero claro, y con mi abuelita también, ella también hablaba mapudungún, pero ya cuando empecé a fortalecer el tema identitario, ahí empezaba a valorar más lo que
Ahora, tú te estudiaste en el DUOC, mecánica. Claro. Ujú. ¿Y qué pasó con eso? Ahora chau chau, o sea, pura música. No, trabajo en una empresa de contabilidad, pero también el tema, bueno, ahí está como en stand-by el tema profesional del tema de la mecánica, pero claro, igual abocándome también el tema musical y también audiovisual. A mí me llamó mucho la atención en tu historia esto de que llegaste y estuviste en el Museo del Hombre en París. No cualquiera llega ahí Claro. y llama la atención. ¿Cómo es esa historia? Nada, bueno, fue una invitación que me hizo una pareja de chilenos. Una pareja de chilenos que ellos hicieron una exposición de fotografía. En realidad era bastante bonita la exposición porque era unas fotografías tomadas con una cámara de 1880. Bueno, ellos trajeron esa cámara acá, hicieron un registro en la zona Lafkenche, en el sur, y también hicieron acá en Santiago. Y acá, bueno, me contactaron para poder hacer esas fotografías a artistas mapuche, que hacían música en este sentido rap. Y bueno, ahí estuvo Huachiquichín Trabún, estuvo el Peñi Antilef, estuvo también Pucu Treñuque, y bueno, yo. Y me invitaron, Chicha con Harina también, un Peñi que es del sur. Así que, bueno, nos invitaron a hacer estas fotografías. Y bueno, era todo bien bonito, aparte de la cámara y todo el tema. Y bueno, después de hacer la fotografía nos dijeron, pucha, los vamos a presentar allá en el Museo del Hombre, todo el tema. Producto de eso, después salió la invitación de poder viajar y poder en el cierre de la exposición poder cantar. Así que ahí fuimos con dos peñis, que es Chicha con Harina y Antilef. Y me imagino esa experiencia y qué pasaba con la gente que estaba ahí, los quienes tuvieron la oportunidad de escucharte, no sé si eran franceses. Bueno, había gente de todos lados, latinos, chilenos también, gente que llevaba mucho tiempo allá, y bueno, franceses también. Sí. Y después hiciste una gira, ¿no es cierto?, por Milán, después fuiste a Hamburgo. De alguna manera en Europa pueden tomar a estos, a ustedes, no sé, decir, mira un mapuche y que canta en mapudungún y rapea como el personaje exótico, como empatizando que con la causa, que lo demás. ¿Hay algo así en los europeos? ¿Notaste algo de eso? En sí la gente europea no entiende mucho el tema, porque tampoco, imagínense que aquí en Santiago la gente desconoce el tema mapuche. Imagínense en Europa, o sea, nada. Pero había mucha gente latina que sí conocía el tema mapuche, la resistencia mapuche. Y bueno, en realidad hay mucha gente organizada ya que apoya la causa y también se agradece bastante. Y bueno, fue con ellos con los que estuve haciendo la gira, en realidad. Cuando se habla de la causa mapuche, ¿en dónde te ubicas tú? ¿Cuál es el discurso que tú entregas a propósito de la causa? ¿Cómo aprovechas tu arte, tu música en pro de esta causa? Bueno, en la difusión, entendiendo que también el tema cultural mapuche no es muy difundido, como le decía acá en Santiago, se desconoce, y todo lo que se aprende o lo que se ve es a través de los medios de comunicación, donde solamente se enfoca un tema bien racista como el tema, como los atentados, por decirlo así, la violencia, y como que la gente se hace lo asimila como el tema mapuche, lo asimila solamente a la violencia. Detrás de esto también hay un pueblo que tiene una gran cultura y lamentablemente no se difunde tan profundamente. ¿Y tú crees que a través de la música lo que haces es difundir justamente esa cultura, el lenguaje, pero tus canciones y tus rapeos también tienen un contenido de reivindicaciones del pueblo mapuche? Claro, bueno, tienen la idea, bueno, van todo de la mano en realidad. Tiene el tema cultural, que es lo principal, igual, el tema del mapudungún, pero también tiene temas que hablan de la reivindicación mapuche o aludiendo conflictos territoriales, como la hidroeléctrica, las forestales, la celulosa. Oye, tenemos la posibilidad de escucharlo a Guayaquil rapear acá mismo, que yo lo encuentro increíble. Y después seguimos con otros temas. Tenemos la base, ¿no es cierto? Tenemos las pistas, sí. Las pistas, y sobre eso va a rapear acá, en directo. A ver, partamos con la base. Feley Mai. Yo, Feley Mai, esto es Guayaquil, rap mapuche. Yo, Filutaro, Huechequecheñi Trabún, yo.
resonando en la cooperativa, nuestra cultura sigue viva. Yo, dice así. El cuifí, el cantún de nuestros ancestros, hoy renace como rap dedicado a los nuestros. Trabajamos duro para que se respete su puesto. Nuestras abuelas y abuelos han sido nuestros maestros. Rap con identidad, despierta el corazón. Huechafe de la fusión, fuerza para nuestra nación. Con contenido afilado, derriba al opresor. Rimas guerreras que ensartan el piuque del invasor. Oralidad, habilidad, lealtad a la palabra. Cuifiquimu mapuche que a través de versos celebra improvisación que se presenta como Perry Montun. Historia antepasada redactada con lucha y mulfun, desgarrando la fuerza vocal con la que estamos provistos. Rap mapuche que a la espalda tiene su huechafe listo, rescatando el dumún alrededor de un cuchal. Voz contestataria mapuche, el cantún tradicional. Yo, el cantún tradicional que renace como rap, retumba como talcan, rimalistas pa'l Huaychan. El cantún tradicional, rap kimuni rakidwam, canto guerrero de la raza, pa' todo mi pueblo rap mapuche. Raza firme que avanza Fley mapuche molfun, Wicha twain en twain tain cuifidungun, que apunta como flecha y da combate al adversario. Huehue y la derrota no está en nuestro vocabulario, porque la chuchuca en el Guanmapu seguirán sonando, al igual que nuestro Ayeka en las tierras reclamando. Betumun elein, y es porque late el corazón cuando el espíritu despierta a luchar con justa razón. Mapuche dungun meo amule peta en que un inchimpu mapuche en incaume quinta en kimun, cuifique cherre que home, kupali inulcan tu fata en felpin, hueche que chen y tragún, pulangüen, pupeñ y sigamos adelante, que nuestra música es una herramienta importante, no la compone cualquiera, la hace el mapuche consciente que siembra para nuestra mapu y cosecha para toda su gente. Yo, el cantón tradicional que renace como rap, retumba como talcan, rimalistas pa'l Huaychan. El cantón tradicional, rap kimuni rakidwam, canto guerrero de la raza, pa' todo mi pueblo rap mapuche ancestral. Yo, Feleimai, eso es Guayaquil, rap mapuche. Yo, Amulepe tain Huaychan, por nuestra gente mapuche que se mantiene en resistencia. Feleimai, Huehuain. Extraordinario. Extraordinario, extraordinario. Y la gente ya está escribiéndonos muchísimo. ¿Ah? Sí. Ale Roja dice, qué maravilla que den espacios para mostrar una parte del rap mapuche. Son mensajes que hablan de la actualidad y siembran conciencia. Andrea Rubilar dice, buenísimo. Carlos Pina dice, yo. Más mensajes, aguante el pueblo mapuche, dice Juan Candia. Libertad a los presos políticos. Aparición con vida de Santiago Maldonado en Argentina. En Argentina ahora dicen que está acá en Chile Santiago Maldonado, ¿no? ¿Ah? No, eso en realidad desconozco. Sí, noticia de ayer, eso sí. Decían allá en Argentina. Sí. Bueno, parte de los mensajes que están llegando, muchísima gente que está escribiéndonos a través del hashtag Cooperativa Conversa y también en nuestro Facebook Live. Guayaquil, me imagino que cuando esto de hacer el rap mapuche, llegar allá, y qué pasó con si vas a tu tierra, en el sur, y si, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo, Guayaquil? Habrá gente que lo rechaza, no sé, o los sí, abuelos. Bueno, en realidad, bueno... dice, esto no es mapudungún, esto no es nuestra música. Bueno, sí, siempre a uno yo en realidad explico de que esto en realidad no es música mapuche, es música fusión. Es solamente una herramienta para poder difundir nuestra cultura, nuestro pensamiento. Y claro, bueno, hay gente adulta que en un comienzo nos decía, sabes que esto no está tergiversando nuestra cultura, no corresponde, pero a través del tiempo, bueno, hay gente que se ha dado cuenta que no, pues es bastante válido, y de hecho a mí he tenido la oportunidad de poder ir a colegio, y la música en realidad se ha tomado como material pedagógico para poder enseñar a los niños. Entonces o sea, a través del tiempo, de todo este tiempo que hemos hecho música, bueno, con Huechequechín y Trabún y todos los peñis que también distintos peñas hacen música, este tipo como género, nuestros mayores lo han valorado y realmente nos han dado el apoyo en realidad. ¿Esto se podría llamar mapuche fusión?
Claro, música mapuche fusión, claro, una cosa así. Sí. Y algunos mensajes más de nuestros auditores. Elisa Meléndez dice: qué buena música, puro talento. Pone manitos con aplausos. Agrega: excelente. Y cada vez más se hable el mapuñol, dice. Gran aporte a nuestra sociedad y cultura. Espero que cada vez más nuestros pueblos originarios se expresen con fuerza en creatividad, arte, expresión y belleza. Y Mónica Scaglia dice: besos desde Uruguay. Yo compré un diccionario mapuche y es muy, pero muy interesante. Parte de los muchos que nos están escribiendo hasta ahora a través de nuestras redes sociales. Guayquil, ¿tú te relacionas con los otros artistas y músicos chilenos? No sé, así que los más conocidos, los que tienen más difusión. ¿Conoces a Ana Tijoux? Sí, bueno, una vez, bueno, aparte de que yo hago música, también trabajo el tema audiovisual, entonces yo tengo hago un trabajo que se llama Huaytruco Mapuche y hago difusión de la música y poesía mapuche en una plataforma de YouTube, un canal, y la idea es poder difundir nuestra cultura a través de eso, de ese medio. Y producto de eso, bueno, yo estoy trabajando un documental en realidad que de los poemas de Matías Catrileo, y bueno, yo estuve hablando con gente, por ejemplo con Álvaro España, que es de los fiscales, claro. Y bueno, estuvimos ahí, él leyó un texto del poema, del libro de Matías Catrileo, y también estuve con Ana Tijoux, igual portavoz también. Y no sé, me imagino en un concierto de Ana Tijoux, que invitado Guayquil. Sería extraordinario, o de otros cantantes, ¿no es cierto? De una manera de acercarte más masivamente. Sí, bueno, en realidad uno ha compartido igual espacios así. En realidad me ha tocado una vez cuando estuvimos con Huechequeche en Dragón, estuvimos compartiendo escena con Ana Tijoux, por ejemplo. Ajá. Sí, y bueno, allá en el sur hay en Padre Las Casas se hace un festival Rapamaquehue, que en febrero, y ahí bueno ha convocado a grandes músicos, Inti Illimani, Sol y Lluvia, Ana Tijoux y cómo ves tú el ambiente, vamos a decir, la industria musical o la composición musical chilena actual, los más jóvenes que están pasando por unos mejores momentos, se dice, de la música chilena, ¿no? De Jepe, Manuel García, sobre todo con la proyección internacional, claro, que están Javier Amena, claro, etcétera. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Tienes alguna crítica o te parece bien? Sí, me parece bien, o sea, los contenidos. Sí, bueno, en realidad, por decirlo así, yo me gusta escuchar diversa música, pero tampoco no soy tan seguidor de todas estas líneas musicales que hay, pero creo que está bien. En realidad, lo único que sí, a lo mejor la autocrítica, poderse abrirse a un poco más, en realidad, porque en los eventos siempre vemos a las mismas personas, no sé, no quiero nombrar a nadie, pero siempre en todos los eventos importantes están siempre los mismos. Entonces creo que hay mucha gente que tiene mucho talento, y sobre todo la gente mapuche, hay harta gente que tiene música muy buena y debería también estar en estos escenarios exponiendo. Ahora, a propósito de esto del mapuche fusión que estábamos hablando, ¿cómo eso cae? ¿Cómo cae eso en tu entorno? ¿Les gusta? ¿Les parece? Ni tanto? Sí, en realidad llega bastante, y como decía, se ha utilizado como material pedagógico. En realidad, yo con el tema audiovisual, bueno, hice incluso un video de reggaetón mapuche, que es el Peñical Fuyusquén, y claro, él explica en el tema cómo es el collón, el trabajo del collón, que es un personaje que lleva una máscara. Entonces hicimos un videoclip y claro, ahora por ejemplo me han escrito gente del sur que está en la escuela en el sur, que lo ocupan como material pedagógico. Pero debe haber algunos puristas que te dicen no vengan, claro, con esas obviamente cosas, siempre existe gente más purista y que dice no, esto no es mapuche, los mapuches no hacen esto, pero considero que hay una lógica bien importante que es el tema de la escritura mapuche. O sea, una persona que inventó el grafemario mapuche en un contexto donde todavía ni siquiera mucha gente mapuche sabía leer. Yo creo que también fue muy criticada, pero ahora en este momento la escritura mapuche es algo muy importante, el grafemario, para poder enseñar el mapudungún en el colegio. Perdón, que un mensaje, mira, César Morales Cuyanado dice: grande Guayquil, saludos primo. Te está escuchando. Primo, sí. Pamela Morales dice: súper bueno, ojalá tenga más difusión, así aprendemos y respetamos más al pueblo mapuche. Y Eduardo Cuevas, aguante mapuche. Y Cumbiero Fit Franco dice: grande el rap, expresión
de lo que sucede en nuestra realidad de vida, la música callejera, aparte de los que nos escriben, ¿eh? Guayaquil, ¿cómo fue tu infancia acá en Santiago, esto de ser hijo de mapuche? Porque tú tienes así, físicamente, Claro, pasas piola, por decirlo, porque Sí. tiene ojitos claros, tez blanca, no, me imagino, no sufriste eso que muchas otras personas cuentan, ¿no? Sí, Entre sí, comillas, claro, bueno, discriminación. aquí claro, como decía, hay un racismo muy fuerte, pero bueno, igual el tema, por ejemplo, del apellido también siempre ha sido como el tema de burla, ¿Sí? bueno, en el colegio en realidad, y creo que como que esa fue como la etapa nomás de que se burlaban por el apellido, pero creo que en realidad después ya cuando uno ya fortalece esa idea, uno en realidad lo toma hasta como broma. Sí. Ahora, Renato nos pregunta, demasiado importante la difusión que hace, ¿cómo busca sus fuentes y el tono de las palabras mapuche? ¿Cómo lo buscas? Mira, interesante. ¿Cómo? Bueno, la fuente para mí en realidad, por ejemplo, la fuente va directamente a escuchar a lo más viejito, en realidad, el Ulcantún tradicional. Yo tengo la oportunidad de que mi abuelita todavía está viva y ella hace el cantún tradicional, entonces yo la escucho, claro, el cantún es el canto claro, tradicional en Mapudungún, entonces tengo la oportunidad de poder escucharla y cuando la he escuchado igual me llenan bastante sus palabras porque ella también y lo que se parece mucho al hip hop en ese sentido, el cantún es como el freestyle porque va improvisando todo lo que va pasando pero en Mapudungún. Ahí está entonces, claro, la conexión, ¿no? Claro, bueno, esa es como la tradición oral. Bueno, hemos conocido la historia entonces de Jaime Cuyanao, Guayaquil, este rapero que mezcla, ¿no es cierto?, Mapudungún con español. Ha rapeado acá en vivo, te agradecemos muchísimo, estuvo buenísimo eso. Muy comentado, muy comentado, sí, muy bueno, muy bueno. Así que te agradecemos, que te vaya súper bien. Y ¿cuál es dónde te podemos encontrar en YouTube? Bueno, me pueden buscar por YouTube o Facebook o Instagram, Guayaquil, Waikil, ahí para que me puedan encontrar. Guayaquil Rap Mapuche. Muchísimas gracias, Guayaquil. Feleimay. Muchas gracias, Rubén Mañum. Mucho éxito. Ya pues, muchas gracias. Chao. Chao. Que hay que construir centrales hidroeléctricas. Mentira, son intereses económicos que llenan los bolsillos de wincas políticos, haciendo en base los balsas con falsas expectativas. Desarrollo, puro toyo inunda la tierra nativa. Nuestra más pureza.